Allinchamusas kachunkupichis chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llakasani. Akunanchankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takiy runas congreso nisqata imarayku suscriptor horse mayarimu huk takiy kay takiy runasmanta hinallatataq ñawripusaykichis kay yachayta kay takiy runasmanta qankuna mana qunqanaykichispaq pichus kay takiy runas ñawpaqtaña ñawirarqanchis askhata kunan ñawrisaq uchkita kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Congreso a petición del suscriptor Horst. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también se los voy a leer un poco de su biografía para que ustedes no se olviden de quiénes son este grupo. Porque anteriormente leí un poquito más amplio su biografía, pero esta vez vamos a leer y así también les pido a ustedes todo lo que sepan con respecto al grupo y con respecto a la canción que vamos a escuchar, comenten en la caja de comentarios. Ahora sí, voy a leer. Las raíces de Congreso están en 1964, año en el que comenzaron a trabajar sobre el núcleo de los tres hermanos González de Quilque, Patricio, Sergio y Fernando, junto al bajista Fernando Hurtado. Ellos formaron un grupo de rock escolar que se llamó Los Estéreos y luego los Shadows y finalmente los Masters. Bueno, antes de ser Congreso, tienen más trayectoria musical, ¿no? Eso es bueno. Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo es Congreso Hijo del Sol Luminoso en vivo. En quechua sería Cancharij Intij Huahuancuna. Eso es lo que vamos a ver y como siempre lo que yo entienda sienta con respecto a la canción voy a comentarles. Así también les invito a ustedes a que comenten todo lo que sepan con respecto al Congreso, para que aquellas personas que coincidan con este vídeo pues sepan de quién es Congreso, para que vean que ustedes la quieren al grupo Congreso, todo y con respecto a la canción también. Alguna pillasta más y si chapis kaitaki runasaq sirinkichis chay imagina qalqaymuichis chaskista chay imagina taki uyarispapis ukurispa chaytapis qalqaymuichis kunan qallarina qawayta kaitaki. Esa cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. A mí me dicen, porque vivo en las alturas, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Es como si estuviese hablando de hace años, 500 años atrás, ¿no? Es como dice, hijo del sol luminoso me llaman a mí, es como decir que soy hijo del, ya sabe, del Huiracocha Inti, como se puede decir, descendientes de los incas, aquellos que han sido esclavizados junto con los hermanos africanos que trajeron, ya saben, desde sus países hacia el continente de Sudamérica, como se puede decir. ¿Y por qué nos dicen hijos del sol luminoso? Porque vivimos en las alturas, ¿no? Es por eso que casi cerca del sol. Eso es lo que entiendo con la canción.
Es como si estuviese contando una historia de cómo el origen de la humanidad con la creación que hubo luego se hubiese juntado, porque sabemos que el origen de la humanidad, según la ciencia, está en África, y luego se han ido como nómadas, han ido caminando por todo este planeta y haciendo sus hogares con diferentes culturas y dialectos o idiomas, o como quieran llamar, ¿no? No ni llaqtamasisqa imaynatachus nin k'anchariq intip wawankuna kankichis niwanchis nin imarayku paykuna takisanku imaynatachus kay unay runamasinchis kay incas wakin culturas saqenku ampulluqninkuta chayman hina niwanchis hina imarayku noqanchis kanchis alchishnin nisuman kay incaspata chayman hina wiñanchis chayman hinataq apamunku waq suyumanta kay hermanos yanitasta chayman hina tantaykuytawantaq esclavizawanchis imaynatachus llank'achiwanchis ñak'ariypi imaraykuchus nin qankuna intip wawan kanki imarayku kay apus patapi kawsakunchis chantapis kay suyunchis astawan patapi waq suyusmanta chayraykus hina niwanchis chantapis yachankichis kay imaynatachus rikhurimun runa kay pachapi Africapi chanta imaynatachus kay wiñasqan chay sapinmanta kay incas kay wakin culturas chaywan tinkunku watiqmanta chayman hina chaqrukullankutaq watiqmanta chayman hina kawsay sumaq kawsay masq'anku kunankama chayta niriyman kunan qhawarinallapuni Llámale brujos y magos junto a los padres de santo. La, 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 la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, mi ser, cultivaron mi ser. Tengo un mundo ultraterreno más allá del universo que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma. No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. A mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, 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 casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente con tu fe y tu ancestral. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. pues eso, ¿no? Continente americano, no sean inconscientes de quiénes son, hijos del sol, poderoso, talentoso, trabajadores de todo, pero con el tiempo se han vuelto flojos. Es muy duro perder las raíces, querer tapar con un dedo el sol, lamentablemente. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Nuqanini llaqtamasis kay sut'illannimun imaynatachus qankuna qonqasankichis kay maymantatachus rikhurimunkichis kay k'anchaq intip wawankuna kanchis nin qankunata ma kayta munankichis qonqasankichis ama qonqaychischu chayta imarayku sumaq kanchis nin k'anchariq llank'adores munakuq tukuy ima qankunata qonqasankichis imarayku kay makiykiwan intita hina chinkachiy munasinkichis ma hinachu kanantiyan kunan uyanina A mí me dicen
dan cuenta es una canción casi de todo el mundo. Todos esos instrumentos que ven es como si se hubiesen recorrido todo el mundo, porque hay mi cantidad de instrumentos que algunos no sé sus nombres, pero hay muchos instrumentos. Es como una enciclopedia andante de ritmos, como se puede decir, porque normalmente antes los artistas, para que sean conocidos, no se quedaban en un pueblo, no tenían la posibilidad del internet ni de las redes sociales, no. Ellos tenían que ir de pueblo en pueblo y viajar de continente a otro continente, así, y conocer, interactuar con la gente, en todos esos viajes, en todos esos trayectos, se han conocido con otros grandes músicos, intercambiaron culturas, intercambiaron instrumentos y así fusionaron tantas canciones como las que estamos escuchando ahora mismo. Y eso es experiencia, esa experiencia casi la generación actual no los van a tener porque no han abierto los caminos como ellos han hecho, como muchos de los artistas de todos los países que han ido de país, de pueblo en pueblo, como han empezado de colegio en colegio, de instituto, de universidad, luego de salir a otros pueblos, luego a otros. Eso no lo hacen, muy pocos se atreven a hacerlo. Algunos que se aventuran sí lo hacen, pero muy pocos. Pero esa experiencia que estos artistas de los años 40, 50, 70, hasta los 90 no lo tienen, porque ellos pueden trabajar con cualquier equipo de sonido, porque ellos han ido evolucionando. La mayoría de los millennials de esta época, los artistas, si tuvieran que trabajar con amplificadores de hace años de los 40, no pudiesen, o sea, no darían con la tecla de cómo funciona un amplificador de esos años, pero estos artistas no, estos artistas ya lo saben todo. Es como para sacarse el sombrero y que sigan haciendo música para todos aquellos que nos gustan. No ganin ni hasta más y kankuna kaori sankichis kaitakis unas chica instrumentos tukuylaya suyusmanta imarayku no ganini hina. Paykuna qallarinku kay takininkuwan llaqtankupi llaqtankuman chay yachay wasispi chay hatun yachay wasispi chayman hina lluqsinku huk llaqtaman chayman hina waq suyuman chayman hina waq hatun suyusman rinku chayman hina riqsimunku runasta wakin taki runasta chayman hina tantanku kay instrumentos chayman hina astawan llank'arinku sumaqta tukuy instrumentawan yachanku paykuna llank'ayta paykuna qallarinku hatarinku ñanta punkuspi charinku kay runa masinchis rishyan qallarishanku takiykuna chaykunapaq imarayku hina rurqanku mana karqachu internet mana karqachu chay paykuna llank'ananku tiyan llank'anan paykuna llank'arqanku sinchita nisumun mana ichapish hayk'unkuman pero manapuni chayman hina qhipakunkuchu llawpallankupuni kunan qhawarina. Qué voz, qué voz. Son voces que han sabido forjarse con el tiempo. ¿Eh?
Nuqa nini llaqtamanchis imaynatachus kaykunqanmanta rimarimun sumaq, imarayku paykuna llank'anku chaywanpis sumaqta. Bueno, vaya ovación que les hacen grandes artistas. Espero que les haya gustado las de acción, porque a mí sí me ha gustado muchísimo. Más que todo, ver ese espectáculo, los instrumentos. Quisiera yo tener un concierto de eso y ver que toquen todos los instrumentos. Sería una delicia, digo yo, porque delicia y un éxtasis sería para el oído también, porque no hay cómo describir todo lo que hacen sentir con una canción. Cada uno de nosotros sentimos diferente y cada uno de nosotros entendemos de diferente manera las canciones. Como siempre yo lo que entiendo, lo que siento, les comento. Espero que les haya gustado y como siempre voy a dejar el link de donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a verlo. Ya depende de ustedes si quieren suscribirse porque no es el canal de Congreso. No ganin y hasta más gankuna jaurisan kichisima y natech paikuna chay chica instrumentos ultakirimunko sumaktaki. Imaniman paykunamanta chay chica unayña llank'anku kay takiwan mana nimatapis parlaymanchu ichapis uyariman kay chay takiykunas tukuy chay instrumentos kusachakaman uyarinaypaq misk'i kananpaq ningripis kusachakaman chayta munariman chantapis nini maypichus qhawarisanchis kay takiyta chay link saqesqa qankuna rinaykichispa qankunaman suscribikuy munankichis chay imarayku ma canal nichus Congresomanta kay kamalla allinpachis llaqtamanchis waq video kama